Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogo Ciudadano. Los saluda su amigo Francisco Morales. El día de hoy nos acompaña el maestro Tapia. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, buenas tardes. El maestro Carvajal, Miguel Ángel Carvajal. Muy buenas tardes. Y bueno, pues hay resonancia, ¿no?, de la cuestión sindical en la semanera de esta conferencia de esta semana en el Palacio de Gobierno con Rubén Rocha Moya, un encontronazo ahí por el fideicomiso del Sindicato de Trabajadores de la Educación en la sección 53. También hay una nota interesante que tiene que ver con la Convención Nacional Democrática que convocó John Ackerman y que está ahí dando de qué hablar, ¿no? Estos dos temas, así como para alrededor de esto vamos a comenzar a platicar. Me parece, pues por la relevancia nacional, primero comenzar con el tema de la convención, ¿no? Sí. A mí me parece que ahí hay un punto interesante a reflexionar en torno a Morena y su futuro, porque bueno, ha tenido en estos 2 años de pandemia primero una serie de impas con respecto al nombramiento de la dirigencia, y después del nombramiento de la dirigencia de Morena, tras la reelección de Jacob Polewski, ¿no? Uh-huh. Pues aventó una reelección ahí. Autorreelección. Una autorreelección. Después de esto, pues hubo un nombramiento producto de una votación, ¿no? Se asume a nivel nacional para la llegada de Mario Delgado, que estuvo plagada de un mundo de señalamientos, ¿no?, previos, incluso de conflictos. Irregularidades. Después de esto, bueno, pues se viene el nombramiento de los candidatos a gobernador y una serie de decepciones con respecto al nombramiento de la Cámara de Diputados, las cámaras locales, sobre todo por la reelección. ¿Ustedes tienen la palabra? Me gustaría, ¿no?, asentar que esta convocatoria obedece a la necesidad de convocar a todos los de Morena para coordinarse mejor como fuerza política organizada, dado que representa una mayoría, ¿no?, que eso es muy importante, que todavía no presenta una fuerza organizada, ¿no? Una fuerza política que está ahí, pero que por todo lo que dijiste no se ha podido conformar como una fuerza política como mayoría, que es, ¿no?, que evidentemente va a tener que convocar, ¿no?, y ampliar, digamos, su calidad de mayoría con gentes que puedan sumarse y todo. Pero es un movimiento dentro de lo que no ha podido ser Morena, ¿no? Lo que no ha podido hacer por muchas razones, ¿no? Pero yo siento que no ha tenido, digamos, una posibilidad de conformarse ya como algo que tenga funciones ya muy bien fijadas, porque yo personalmente creo que ha habido una especie de alejamiento con la población, con la militancia, ¿no? No ha habido realmente un acercamiento, y esto no es algo que sea fortuito, ¿no? Seguramente hay ciertas voluntades, qué sé yo, para que esto no ocurra, ¿no? Entonces hay que indagar por qué no se ha dado esto, ¿no? Ackerman señala, ¿no?, que esto es un problema que tenemos que resolver, y está proponiendo, ¿no?, a través de los puntos que aborda, una serie de medidas muy muy necesarias, y que, según lo que se dijo, ¿no?, fue un éxito esta convocatoria, ¿no?, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Pero lo importante, creo, es todo el programa, ¿no?, que está contenido en 21 puntos, me decías, ¿no?
Entonces eso, la posibilidad de lograr eso, yo creo que está sobre la mesa, ¿no? Sí, sobre ello, ¿no? Bueno, de lo que yo logré interpretar y todo esto, en primer lugar, se me hace un ejercicio importante, interesante, el reunir a una serie de compañeros y compañeras a nivel nacional, más aparte alrededor más de 3,000 militantes, ¿no? de Morena. Y claro, ¿no? Todos estuvimos pendientes de esta convención, que yo en lo personal me parece que como todo partido y sobre todo como este movimiento de regeneración nacional, es un proceso, ¿no? Es un proceso, es una serie de, vamos, que para que realmente se logre a un buen puerto, ¿no? Pues requiere de todas estas, de todos estos, desbancar estos obstáculos, ¿no? Estas maneras, de estas formas, ¿no? De incluso la cuestión de hacer un trabajo más de tierra, ¿no? Que es lo que se cuestionó mucho allá, ¿no? Sobre todo que en este momento la cúpula a nivel nacional, dirigida por Mario Delgado, pues fue donde recibió mayor cantidad de críticas por las maneras y las formas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que fue buen ejercicio, y bueno, sobre eso yo creo que a partir de los puntos que se han mencionado o se presentaron, me parece pues algo muy significante, ¿no? Sobre todo entrar en esa autocrítica, ¿no? Yo creo que no podemos tampoco negar los avances, que se han venido desarrollando, porque esto sabemos de antemano que siempre vamos a encontrar obstáculos, ¿no? Piedritas en el camino, y también pues hay gente, sabemos, hay que tener conciencia también y ser objetivos de que al interior de Morena hay mucho gatopardismo, o sea, hay mucho simulador, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos aquí simplemente en Sinaloa, en Culiacán, ¿cuánta gente no se integró o se afilió incluso a Morena por simple y sencillamente por ocupar un puesto público, ¿no? En ese sentido yo creo que en esta convención lo que a mí me parece muy interesante es que va a haber una serie de movimientos, es decir, de reuniones más, para que a su vez incluso la cuestión de ahora de una afiliación, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes, que se haga realmente una afiliación verdadera, seria. ¿Por qué? Porque nosotros vimos hace meses, yo recuerdo, me tocó andar por Nabolato, ¿no? Y se convocó a la afiliación. De hecho había una afiliación a nivel nacional, pero también se dio de manera así, sí, muy superficial, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, con un límite como que no dio chance de que la gente, claro, asimiláramos, digamos, este asunto. De repente, ¡pum!, que se acabó y ahora, claro, ¿qué onda, no? Y yo quedé a medias, ¿no? Sí, ahora otra cosa, ¿no? Si hablamos ya de una militancia auténtica, yo creo que sí existimos personas que verdaderamente queremos ver cambios, incluso participar, que no nos han permitido, ¿no? O sea, simplemente no nos invitan, ¿no? Y a pesar de que defendemos, yo he defendido a Morena desde su origen, ¿no? En las casillas, promoción, difusión, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo cuando incluso, ¿no? La verdad yo lo tengo que decir, me acuerdo cuando en los procesos, diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo en el 2018, ¿no? Que me jalaban, hey Tapia, para que te tomes una foto con nosotros, ¿no? No sé qué tanto, ¿no? Órale, ¿no? Porque creemos en un movimiento, pero hoy en día simplemente pues como que te conocen, no te conocen, y ¿no? Como que la Virgen les habla. Entonces, bueno, para seguir con la plática, creo que hay que tener también paciencia, y la otra, lo que no nos guste, hay que decirlo, ¿no? O sea, si se enojan, pues ni modo, es parte de, además López Obrador yo creo que nos ha mostrado y nos ha enseñado que tenemos que exigir también lo que nos corresponde, ¿no? Pues mira, Morena es un partido que surge en medio de una vorágine interna por la definición de la tercera candidatura de la coalición en la que estaba el PT, el PRD, y no recuerdo, ¿no? Quizás me voy de paso, ¿no?
pero creo que también Movimiento Ciudadano. Creo que también Andrés Manuel fue candidato por Movimiento Ciudadano. No me acuerdo en este Ese momento. sí no lo recuerdo, la verdad. Pero a la presidencia de la República, ¿no? Ujú. En 2 ocasiones. En la tercera ocasión, ya cuando se viene el proceso de confrontación Un par de aguas, ¿no? en la Ciudad de México, en donde deja la presidencia, deja la regiduría en ese momento. No recuerdo si con Marcelo Ebrard ya pasa a ser Ciudad de México o es con senador, ahora senador del PRD, que fue pues gobernador de la Ciudad de México, ¿no? Del Distrito Federal. Este personaje es senador ahora ¿Del PRD? del PRD. ¿Quién es? Mancera. Mancera. Sí, sí, sí. Mancera entra en un proceso de confrontación muy fuerte con la base del movimiento perredista. Ujú. De hecho, pues hay procesos de represión muy fuertes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y a partir de ahí ya se observa que hay una situación de descomposición, y además está el ingrediente de este movimiento del Yo Soy 132, ¿no? Que surge a raíz de un debate y que se nota que en un primer momento fue prefabricado, ¿no? Fue un movimiento de las huestes del PAN, encabezadas por Josefina Vázquez Mota. Y después el movimiento que empieza en Libero, no les resto crédito a los jóvenes, ¿no? Nunca lo he hecho. Sí. Pero era evidente, ¿no? Que era un movimiento Fifi. con todo el perfil, ¿no? de jóvenes panistas, y además muy, muy tutelado por el gobierno federal. Después el movimiento estudiantil empieza a tomar ímpetu, y ya comienza a expresarse en la UNAM, ya empieza a expresarse en el Poli, porque el Politécnico antes pues había tenido una huelga muy, muy importante, y recuerdo que Osorio Chong fue un templete con los jóvenes y se levantó las mangas, ¿no? Como si fuese a resolver algo ahí. Ahí lo peló, ¿no? Movimiento del IPN, ¿no? Que está estancado, el movimiento del IPN, por la autonomía del IPN, está estancado. A mí me tocó ese escenario. Luego el Yo Soy 132 también me tocó, y me tocó ver el surgimiento de Morena, ¿no? Con muchos grupos pertenecientes o que participaron en el Yo Soy 132, vinculados a estas corrientes que hoy conocemos como Primor, Panmor, ¿no? Hasta Pasmor. Todas estas corrientes que estuvieron ahí, y que en un momento determinado pues yo firmé para que se formara Morena, ¿no? Para que pudiera hacer su convención, y ahí estuve mi firma, ¿no? Ahí. Pero contrario a lo que muchos compañeros, yo no tengo esperanza en eso. A mí me parece que en todo caso es un ejercicio, ¿no? Aunque así se llama el lema, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, tiene algo sí, la esperanza de México. de Ahora México. es la desesperanza de México. Pero todavía no. No. Todavía no. Oye, Francisco, ¿no se deberá algo que te quiero preguntar? ¿No se ha asumido, digamos, lo que podría ser una lucha de clases, ¿no? Porque si bien, digamos, el concepto de lucha de clases lleva ya algo, digamos, de combatividad que suena mal a los oídos de mucha gente, ¿no? Con los oídos de los progres. Pues sí, pero el problema creo que es que no se ha asumido, digamos, un aspecto verdaderamente político. Pues han habido distractores, por ejemplo el COVID como que sumió a la gente en una especie de estertor, no sé, ¿no? Una distracción tremenda, porque ahí
se pone en tela de juicio, digamos, tu calidad como una persona que existe y que de repente te enfrentas ante el muro de que puedes dejar de existir y caramba, el sentido del límite tiene un efecto muy, muy negativo. Y sin embargo, yo sí creo que conforme se vayan dando las contradicciones, se va a conformar más una lucha de clases. Tengo esa esperanza, ¿no? Si pues en los hechos la lucha de clases no se detiene, ¿no? O sea, no porque se niegue no existe. Claro. Eso es lo interesante de Marx, ¿no? Así es. Ahora en su 200 aniversario, después de plena crisis del 2008, ¿no? Se reivindicó toda la teoría marxista, o sea, todo el socialismo científico. Y se reivindicó porque en primer lugar el concepto de crisis económica dentro del capitalismo está total y absolutamente demostrado. Claro, ¿no? Sí. El concepto de fetiche dentro de las mercancías está totalmente demostrado. Se niega la lucha de clases, pero ¿por qué la queremos sustituir? Pero subyace ahí, ¿no? Eso, está ahí, ¿por ¿no? qué la queremos sustituir? ¿Por lucha de diferencias? Bueno, puede ser hasta lucha de géneros y cosas de esas, ¿no? Pues, pero todas esas son distracciones, ¿no? Es que a fin de cuentas. Es muy sencillo. Aquí el punto es que Morena ha decepcionado porque ha abrazado el Pacto por México. Ha decepcionado porque abrazó la reelección de diputados, de presidentes municipales. Ha decepcionado por esos motivos, ¿sí? Y eso es lo que ha generado a su vez que se presente un cuestionamiento más profundo, que además las dirigencias han buscado. ¿Qué dice la buena vida, mi padre? ¿Agarrar un chocolate? Sí, agarra. Es parte de. Entonces, ahí tuvimos la vez pasada a esta Renata, ¿no? La Renatita, también, es lo ¿no? bueno. Ahora tenemos a Francisco Estero. Es lo bueno, es lo bueno. Bueno, pues, Sí, es que esto es familiar, un programa está familiar. familiar. Pues así es, ¿no? Sí, no hay. Le damos un análisis, hagamos un análisis con respecto a esto, pues, porque en los hechos el gobierno federal ha abrazado el Pacto por México. Y ese es el principal gatopardismo que el señor presidente en su libro A la mitad del camino niega en las primeras páginas. Nosotros no somos gatopardistas. Bueno, está bien. O sea que porque declares que no eres gatopardista ya no lo eres. Porque declares que ya no eres neoliberal ya no lo eres. No. Hoy mismo se lo decía a mis alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS. Miren, analizando la línea del tiempo de las reformas educativas alrededor o las reformas al artículo 3º constitucional y por tanto las reformas educativas, nosotros podemos ver ahí que en los hechos sí se detuvo con la reforma de 2019 un proceso de descomposición y privatización de la educación, pero fue por producto del movimiento social y del movimiento magisterial que le costó la vida a los muchachos de Ayotzinapa. Por ese simple hecho, los jóvenes de Ayotzinapa, los jóvenes de las escuelas normales rurales, tienen derecho a exigir justicia. Lo digo por los cuestionamientos que hay por las manifestaciones de los jóvenes. No, es que ellos tienen derecho a exigir justicia, a pedir justicia. El gobierno federal ha dado todo tipo de garantías al ejército. Todo tipo de garantías al ejército. Y los asesinos siguen estando ahí, ¿no? Otro momento que decepcionó pues fue Cienfuegos. El no juicio a los presidentes, otro momento que decepciona. Entonces, el desgaste del ejercicio del poder, claro que está presente ahí. ¿Cómo se contrarresta el desgaste del ejercicio del poder? Con lo que tú comentaste, con militancia, con participación, con debate, con apertura. Tiene razón John Ackerman, pero se niega a debatir la no reelección. John Ackerman se niega a debatir la no reelección. Paco Ignacio Taibo se niega a debatir la no reelección. Abrazan el Pacto por México en los hechos. Entonces, hay un nuevo pacto nacional en el que se suma Morena, sin haber siquiera participado de ese proceso.
porque el que sí participó fue Mario Delgado. El que sí participó fue él. El que sí votó a favor fue Mario Delgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Bueno, pues un proceso de un partido que llega al poder y que tiene un desgaste. ¿Sí? Bueno, oye, yo viendo los puntos que se tomaron en esta convención, por ejemplo, hay un planteamiento de un cambio de la estructura del comité ejecutivo de Morena, ¿no? Entonces, y eso que se lo van a hacer de manera inmediata. Entonces, y obviamente yo lo veo que es con el ánimo de empezar a desmontar a todos los que han traicionado, me voy a atrever a decir, que han traicionado verdaderamente este cambio, ¿no? Y entre ellos obviamente es Mario Delgado. Ahora, en relación con lo que tú comentas, yo creo que también son procesos, ¿no? O sea, la puerta, son procesos porque pues no es fácil, ¿no? Sí. O sea, no es fácil, o sea, que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Y yo la verdad, yo todavía tengo esperanza en que las cosas van a cambiar, que para mí, de una u otra manera, bueno, López Obrador ha desbancado muchas cosas, sobre todo cuestiones de corrupción, de impunidad, bien o mal, a lo mejor no será el 100% como quisiéramos, ¿no? Pero de una u otra manera lo está haciendo. Ahora, volvemos al tema, aquí también nuestra participación como ciudadanos, Panchito. O sea, yo veo que si nosotros como ciudadanos no tenemos una participación, no actuamos de manera consciente, o sea, si somos también parte de esa complicidad, porque hay muchas complicidades, ¿eh? De repente hay gente que te dice, oye, pero es que eso todos los apoyos que se están dando a nivel federal tiene que ver con la cuestión, como una forma de tenerlos ahí cautivos para la cuestión del voto. Yo creo y me atrevo a decir, yo sé que hay gente que son priistas, panistas, fascistas y están cobrando también, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque creo que si nosotros, yo creo en lo que tú también comentas, porque ahí está, queramos o no, ahí está un candado, ¿no? Lo que es el Pacto por México. El punto entonces, es, ¿cómo desbancar esto? Esa es la gran pregunta. El punto es lo que... darle la palabra al maestro. El punto, échale. Perdón. No, hombre, no, nada. Yo estoy muy bien, maestro. Sí, yo estoy excelentemente bien. La realidad nacional requiere de la participación de los ciudadanos, pero el ciudadano no existe en este país, el ciudadano se forma. El ciudadano es una invención de la República. Con la Revolución Francesa surge el concepto de ciudadanía. Nosotros abrazamos el concepto de ciudadanía y la nuestra es una república con un liberalismo social. En ese punto estamos de acuerdo. Ahora, en los claroscuros, porque a veces me dicen, pues es que Juárez era un traidor, Cárdenas era un traidor, Andrés Manuel es un traidor. Bueno, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo estoy criticando y estoy cuestionando las contradicciones propias del ejercicio del poder y que veo innecesario sostener el Pacto por México. Claro. Veo innecesario que un partido que llegue con tanta votación tenga que aceptar la reelección de sus diputados, sus presidentes municipales altamente cuestionados. ¿No? Sí. Yo lo veo innecesario. Y además que en sus estatutos establecen la no reelección. Y ha perdido la oportunidad de reformar. Yo espero que lo retomen ahora que se reforme el INE. Y digan, mira, estas leyes de reelección hay que retirarlas. Porque ya aprobamos que es un desgaste innecesario. Y bueno, sí. Yo pienso, ¿no? Ha habido ahí un problema, ¿no? No ha asumido Morena, digamos, lo que se debería dar en un partido de mayoría. O sea, no ha actuado como una mayoría. Y eso es quizá por este problema, ¿no?, que puntualiza Ackerman, ¿no? Falta de unión, falta de contacto. Yo acabo de tener una experiencia con un servicio, digamos, público, un derecho, ¿no? Y fue alucinante lo que me pasó. Y me di cuenta que los que se supone que son
que se dice, siervos de la nación, que están en el programa de la reivindicación muy aceptable, ¿no?, que manejó Morena López Obrador, la 4T, de dar una pensión a los adultos mayores, pero me di cuenta que hay gente que está trabajando en esto, que no tiene la menor idea del rol que deben de tener en esto, ¿no? Están, a menudo sobrepasa, digamos, ¿no?, sus capacidades de resolver problemas, y yo tuve que intervine de una manera un poco, digamos, fuera de lo común, de tal forma que la misma gente que estábamos ahí esperando esto, se quedaron un poco impresionadas, ¿no? Y la manera que yo hice fue ir y pedirles públicamente, ¿no?, que hicieran lo que se debe de hacer, lo que se espera que se tiene que hacer, y no lo hicieron. Imagínense, había una muchacha ciega que tenía preferencia y le negaban la entrada. Ahí en el rayo del sol, en unas escaleras ahí, óyeme, un muchacho paralítico que estaba tirado en el suelo, ¿no?, y que tampoco, ¿no? Entonces, que interviene. Pero entonces ahí está, creo, que el secreto, ¿no? Hay que intervenir directamente en todo este tipo, nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque la sensibilidad de mucha gente que está trabajando en estas iniciativas de López Obrador, de la 4T, no tiene gente sensibilizada para poder enfrentar esto. Bueno, lo planteo Entonces somos nosotros. Lo planteo de otra manera. No llega a ninguna parte la República Francesa sin el concepto de ideología. Ahí está. Ahí quería yo entrar. Porque lo primero que formó la Revolución Francesa fueron los comités de formación política. Ideológicos. Sí, sí. Pero era eso, era formación política. El concepto de ideología es de la Revolución Francesa. Sí, Entonces, ciudadanos sin ideología, no hay república. Claro. Entonces claro que es lo que le están cuestionando y que no existe, que le están reclamando a Andrés Manuel con la reforma educativa, diciendo que va a adoctrinar a la sociedad. No existe, no tiene formación política dentro de su propio partido, dentro del propio Morena, donde yo milito, tú militas, militamos, con distintos grados. No hay formación política. No hay adoctrinamiento, entonces no hay ciudadanía. Ahora, nosotros, tenemos la fórmula. Bueno, no lo creo, ¿no? Creo que tenemos, por la pregunta que me hiciste, tenemos una propuesta. Esa propuesta no es escuchada, porque en realidad la ideología que se promueve, pues es la ideología de la medianía. Sí, yo bueno, ya entrando en la cuestión más profunda de la cuestión ideológica, política, yo creo que es una de las partes más importantes para que haya realmente una transformación, ¿no? El pensamiento crítico, ideológico, ¿no?, que no lo podemos negar. O sea, eso es como el que ahora con esto de las candidaturas o precandidaturas, el caso de Palazuelos, ¿no? Él dice que él no es político, que es ciudadano, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿será? O sea, es apolítico entonces, cuando sabemos que es de derecha, pues, ¿no? O sea, conservador y todo esto. Entonces, yo creo que sí hace falta eso, Francisco. Y creo que no solo por el lado de lo que sería en este caso, vamos pensando, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, sino los comités de formación política que no están, ¿no? De hecho, Ackerman, no miento, Fisgón, cuando vino a una reunión acá, se dijo que se iba a empezar a trabajar sobre la formación política, ¿no?, de Morena. Entonces no lo hemos visto, ¿no? De hecho, ahorita usted, maestro, que comentaba en torno a la lucha de clases, todo esto, pues lo que sucede es que pues vemos que dentro de Morena hay una gran cantidad tanto de compañeros como compañeras, muchos sin una conciencia de clase. O sea, simple y sencillamente no hay conciencia de clase. O sea, nosotros podemos ver a la gente mendigando en las calles, en situaciones lo más tristes,
y no hay un sentimiento humano y de decir, oye, vamos a hacer algo, más ¿no? llegan es a promover reuniones de coach empresarial. Sí, no, sí. No, es que sí, entonces, ellos sí están organizados. Entonces no hay hay que claridad, organizarnos, ¿no? O sea, yo lo veo incluso con las nuevas generaciones, sobre todo los compañeros que andan en Morena, ¿no? Las nuevas generaciones, no voy a decir nombre para no lastimar, pero igual, ¿no? O sea, a lo mejor sí, los que tenemos 50, 60 años, pues lo vivimos y trabajamos en función de eso, ¿no? Esa izquierda, ¿no? Con esa izquierda revolucionaria con mucha esperanza de transformar, de cambiar, pero pues dices, pues ¿dónde yo quisiera? Claro, ¿no? Entre nosotros platicamos y todo, pero y hay una serie de compañeros también que lo hacen con un pensamiento crítico de izquierda, pero esa izquierda verdadera, revolucionaria, convencida y comprometida con el pueblo, yo no la veo por ¿sabes ninguna qué? parte. Sí, de acuerdo. Amigos, Pero hay que intervenir en esto. Cuando claro. tú tienes un problema tienes que ver. Claro. ¿Cuál es el corolario? Sí. El corolario de mi experiencia fue bastante triste, muy desagradable, porque finalmente cuando yo por X o Y fui tratado con una cierta preferencia, porque yo tengo cierta dolencia, ¿no? Entonces yo no podía estar mucho tiempo parado, etcétera. Entonces yo expliqué mi caso, me permitieron tener una cierta, pero fueron 3 lugares más, 4 lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucedió finalmente? Que la mayoría de la gente me reprobó y casi me atacan físicamente. Claro. Porque me adelanté a la fila, entonces yo les dije, no, lo que pasa es que yo expliqué que tengo problemas de salud, yo no puedo estar parado, no había manera y me preguntaron cuál era mi edad, si estoy en un rango en donde hay una cierta consideración, todos tenemos problemas de salud, etc. Claro. Pero el problema fue que tanto la gente que estaba ahí, como las autoridades, ¿no? El cajero me dio una maltratada terrible, maestro. Terrible, y la gente también, y desde luego hubo gente que captó, ¿no? Que yo estuve movilizando con otras personas, desde luego yo no soy el héroe de la historia, pero sí estuvieron gente solidarias, y que cuando yo salí, que tuve esa especie de ataque verbal, pero yo pienso que podría haber ido más allá de esto. La gente sí, hubo gente que se solidarizó conmigo, pero me di cuenta que era gente que sí tenía esas convicciones políticas que pueden hacerte pensar que hay una ideología, ya hay, claro. que hay una formación, ya hay información, ya hay toda una serie de cosas que lo pone el problema en otra dimensión, ¿no? O sea, que comprendieron perfectamente que lo que tenía que hacer la gente y que era muy caótico, pero no con esto quiero decir que todas las gentes que están trabajando en esta iniciativa muy loable de ayuda a las personas mayores sean iguales, ¿no? Sí, no, yo conozco gente de ahí que realmente sí están dentro de la dinámica, pero la mayoría no, pero tampoco la gente. Sí, yo más bien estoy... La gente debió haber comprendido la situación de la muchacha ciega, del paralítico que estaba tirado en el suelo ahí, y que no los... Claro. O sea, se resistían a que entraran. Esas son bárbaro. situaciones que expresan las contradicciones. Obviamente, claro. Claro. Miren, tenemos poco tiempo. Yo nada más quisiera aclarar algo. Mi comentario está enfocado más bien a la cúpula de Morena, ¿no? A los grupos que están dentro del poder ya, ¿no? En este momento. O sea, yo no, al contrario, yo creo que los ciudadanos en general, en su mayoría, somos solidarios, ¿no? Somos solidarios. O sea, yo por ejemplo ahorita hay una compañera en Abolato, ¿no? Es joven ella, es un problema de vista, le van a amputar una pierna, ¿no? En eso está, incluso yo propongo que se le apoye a través de lo que se pueda cooperar. Claro. Y yo le digo, oye, tienen que asistir ahí con la señora presidente de Abolato y con los funcionarios, porque ellos llegaron por Morena, ¿no? Y ellos están recibiendo un buen cheque. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues tienen que ir y ser solidarios, o sea, la desgracia. Sí, pero también debe haber ciudadanos que den primer paso y digan, no. Señores, esto no está funcionando. Es que ese es el planteamiento, ¿no? Maestro, a eso voy. Entonces es también una responsabilidad ideológica, claro. Del ciudadano. Por lo tanto, sí, yo creo que este tipo, ¿no?, de convocatoria le viene también el saco al ciudadano también. Claro, sí. En este punto, bueno, nosotros debemos valorar
cómo se operan las políticas públicas, aunque se asume que es un concepto neoliberal, ¿no? No, pero sí, es No, pero razonable. eso Es razonable eso, claro. Porque en los hechos pues tampoco, y esa es otra prueba, ¿no? Tampoco se ha querido desmontar, insisto, el neoliberalismo. Se dice estamos en contra del neoliberalismo, como se dice estamos en contra de los caciques, Claro. Sí. que ese es el otro punto, El otro tema, punto. ¿no? Yo pongo en tela de duda, ¿no?, el conflicto con la sección 53. Para mí este conflicto del fideicomiso me parece que es un distractor, que no, lo digo con todo respeto, Sí, sí. porque pues, el señor gobernador tardó un mundo de tiempo hablando sobre este tema, y a mí me parece que esto es un tema que debe ser estrictamente legal. Estrictamente legal. Es un tema que se politiza, ¿sí? Pero yo creo que el gobernador está ahí para asumir otros derroteros, ¿no? Sobre todo por la investidura de gobernador. Un gobernador pues no lo veo yo contestando situaciones que me parecen además pues totalmente fuera de lugar por parte de la dirigencia sindical de la 53, que de manera reiterada, y lo digo con toda dimensión, se dirige al gobernador como a Juan Cuerdas, ¿no? Que a mí me parece que no es correcto. Sí. O sea, hay modos, en un momento determinado el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, a ver, yo tengo que cuidar la investidura presidencial, Sí. porque es una institución, es un poder. Claro. Entonces, yo creo que cae en una trampa el señor gobernador al entrar en esa discusión. Es una trampa, porque además hay ahí una serie de usos y costumbres, por no decir cuchupos, ¿no? En términos populares, que se han venido presentando con la UCE de manera reiterada, ¿no? Que si era de Juan S. Millán, que si era del Bester Gordillo, que si era del fideicomiso. Lo real es que la transparencia, que estoy de acuerdo con eso, insisto, desde mi punto de vista, parte de las acciones legales que se hagan, no de lo que se diga. Sí. Sí. Bueno, yo sobre ello, no, mira, a mí me parece, primero la intervención del doctor Rubén Rocha Moya me parece muy importante, sobre todo en este caso, bueno, porque le preguntan los periodistas, ¿no?, en torno a este conflicto con la sección 53. Y él dice, simple y sencillamente, se tiene que hacer las cosas con transparencia, con claridad, se va a investigar. En ese sentido yo lo veo y lo aplaudo, ¿no? Porque es la primera vez, Francisco, es la primera vez que se hace y se va a hacer un trabajo de investigación en torno a lo que es la UCE, de quién es, dónde están los recursos, dónde están los fideicomisos, lo que están protestando los maestros de la 53. Sobre todo tengo entendido, hay un recurso de la vivienda que desapareció, simplemente volando. Los maestros no tienen eso, ¿no? Yo como que estuve, o sea, que todavía estoy como afiliado a la sección 27, pues yo siempre he escuchado desde hace 30 años eso, ¿no? Entonces a mí me parece que es acertado por parte del doctor Rubén Rocha Moya, que le entren a este tema, ¿no? Sobre todo porque al final de cuentas pues también es parte de, nos corresponde a nosotros saber ¿Qué pasa ahí? ¿No? Nosotros pagamos impuestos, ¿no? Somos ciudadanos. Entonces yo creo que esas son de las partes muy, muy importantes, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, ahora ya está en el caso, esto se va a llevar a través también del Congreso del Estado, ¿no?, donde Feliciano Castro también habla y cuestiona de que, bueno, se va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Aquí el problema sería que también vemos por el líder, en este caso de Sandoval, pues yo en lo personal lo veo como dices tú, ¿no?, entrando en un rollo así de chantajista, peleonero, así como de barriada, ¿no? Pues órale, ¿no?, le vamos a entrar y a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Entonces, a mí esas son de las cosas como que me parecen bastante desagradables
sobre todo este grupo, ¿no?, que ha sido cuestionado, que ha sido liderado por muchos años, de Amador, ¿no?, de Daniel Amador. Entonces yo creo que yo como ciudadano, la verdad, me parece muy, muy importante, y ojalá que verdaderamente sea transparente esto. Ahora, aquí viene una cosa, ¿no?, que si se va a realizar, si se va a llevar a cabo, si se va a investigar verdaderamente y todo eso, bueno, pues lo vamos a ver. Aquí lo importante es que ya se inició, que ya se va a iniciar sobre esta situación. Y yo como ciudadano me parece interesante. Bueno, yo quiero un poco explicar por qué a veces irrumpo con este tipo de cosas, pero yo soy sociólogo, pues, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la solución de los problemas del cotidiano, ¿no? Hay que acercarnos también a eso, ¿no? Porque definitivamente ahí es donde podemos, por así decir, bordar, digamos, ¿no?, una ideología militante, una ideología que reivindica problemas de nuestro cotidiano, de la vida de todos los días, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante que hay que abordar, ¿no? No, es un hecho, la vida cotidiana es fundamental. Ahí está el texto de Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana, en donde ella enfrenta a los compañeros militantes de izquierda y les dice, oigan, es que la vida cotidiana es importante. Claro. Hay que asumirla, hay que debatirla. La vida en las aulas, ¿no? Nosotros asumimos un debate en torno a esa vida en las aulas, a la cultura escolar. Claro. Y claro que pasa por los estamentos de poder, claro, por las estructuras de poder. Claro que cuando nosotros asumimos un debate en torno a los grupúsculos o grupos, para que no se ofendan, que se enfrentan, ¿no?, dentro de las estructuras de poder sindicales, o las estructuras de poder dentro de las universidades, o dentro de las instituciones de educación, o instituciones burocráticas, ¿no? Llámese, pues, áreas contables, áreas administrativas. El hecho es de que esa cotidianidad es al final lo que predomina. O sea, claro. y lo digo así, ¿no?, como decía un amigo en alguna ocasión, yo tengo una funcionario, ¿no? Yo tengo una política de puertas abiertas. Aquí, el que haga el trámite conmigo no le va a costar absolutamente nada. Pero el que lo haga el trámite allá afuera se va a enfrentar, claro, ¿no? Pues sí. ¿Qué es lo que vivimos y seguimos viviendo, ¿no? A eso es a lo que me refiero yo. Declaraciones que no son soluciones. O sea, aquí se necesitan llegar a soluciones. O sea, yo estoy contento porque Andrés Manuel habla de los caciques universitarios, pues sí me pongo contento, ¿no? Claro. Pero reviso la Ley General de Educación Superior de México, y en el artículo 2 no solamente los ponderan, ¿no? Como a los coyotes de maíz, a los coyotes de los granos, les cortan las uñas y le peinan el pelo y ya son 4T, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, entonces... Sí, yo creo que ahí hay que continuar presionando, exigiendo, para que se... Ubicando piedras, ¿no? Pero amigo mío, no te quiero cortar la voz, pero el tiempo es oro. Oro, y va en contra nuestra. ¿Algo que quieran comentar? Maestro. Me parece que sería interesante introducir un concepto que podría aclarar muchos problemas, pero hay que aclararlo también. ¿Qué quiere decir, no? La ideología. El análisis de una ideología dada te da muchos parámetros donde tú puedes entrar para combatir esta inercia, porque una de las características de la ideología es que no es posible evadir un posicionamiento ideológico. No hay un espacio en el cual no se manifieste un posicionamiento político. El mismo hecho de decir, no, yo no intervengo en la política, es un posicionamiento ideológico, ¿no? Y por lo tanto, ese es un instrumento que podríamos utilizar para resolver muchísimos problemas. La política de la no política. Exacto.
que implementaron exactamente. mucho en las universidades. Así No voy a es. decir nombres, No, pero eso está claro. luego se me ofende, que ahora son revolucionarios, pero bueno. Sí, la Núñez a menudo caía en Vamos a ese. dejar de este tamaño. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa Diálogo Ciudadano. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Este